No contrato a una mujer con un hijo pequeño, declaró la CEO en una entrevista en directo. Cuando Isabel Reyes terminó la frase en directo, el estudio se congeló. No contrato a una mujer con un hijo pequeño. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré. Ana Mendoza se levantó de la silla de entrevistadora. Se quitó el micrófono de solapa. Soy madre soltera, señora Reyes. El móvil de Carlos, el director, explotó con llamadas furiosas de los patrocinadores. Las luces calientes del estudio hacían que el sudor corriera por la sien de Isabel. Olor a café frío mezclado con perfume caro. Las manos de Ana temblaban, pero su voz salió firme. El traje de chaqueta de alta costura de Isabel contrastaba brutalmente con el blazer de Sara de Ana. Carlos, el director, apretaba el móvil con fuerza, viendo su carrera desmoronarse en tiempo real. Sara, la asesora, tecleaba desesperada intentando controlar el desastre en las redes sociales. Pero Ana no estaba allí solo para hacer periodismo. Estaba allí porque 2 años antes, esa misma CEO había destruido su carrera en otra empresa del grupo. Y ahora, al revelar en directo que era madre soltera, Ana acababa de ejecutar el plan más arriesgado de su vida. Carlos colgaba llamadas de patrocinadores furiosos porque su empleo dependía de ese contrato millonario. Sara tecleaba frenéticamente porque sabía que la reputación de su jefa se estaba desmoronando en directo. Laura, la productora, grababa todo en secreto con su móvil porque también era madre soltera y aquello era profundamente personal para ella. Pero esta historia no empezó ahí. Empezó 2 años atrás, cuando Ana perdió su empleo de redactora jefe por estar embarazada. Empezó 15 años antes, cuando Isabel construyó un imperio corporativo sobre principios que ella misma no comprendía completamente. Y empezó 25 años atrás, en un secreto enterrado que conectaba a las 2 mujeres de forma imposible. Para entender cómo Ana llegó hasta ese enfrentamiento en directo, necesitas conocer 3 historias. La historia de un despido silencioso 2 años antes. La historia de una maternidad en solitario que casi destruyó a Ana y la historia de una conexión imposible entre ella y la propia CEO. Todo comenzó en una fría mañana de lunes, cuando Ana Mendoza entró por primera vez en las oficinas del Grupo Reyes Comunicación, sin imaginar que aquel sería el último día de su vida tal y como la conocía. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu vida. Mereces formar parte de esta comunidad de mujeres fuertes. 2 años antes, Ana Mendoza se despertaba a las 5:15 de la mañana. Siempre. Un piso de 3 habitaciones en un barrio de clase media de Madrid. Muebles sencillos, pero organizados con obsesión. 35 años, pelo castaño siempre recogido en un moño bajo, ojos verdes que parecían atravesar cualquier mentira. Una fina cicatriz en la ceja izquierda, recuerdo de una caída de bicicleta a los 7 años. Redactora jefe digital, coleccionaba premios de periodismo como quien respira. Caminaba rápido, hablaba directo, se vestía de forma que nadie cuestionara su competencia. En el trabajo, era conocida como la mujer que nunca fallaba una entrega. Ética inquebrantable, el tipo de persona que corregía comas a las 11 de la noche porque importaba. Cualidad principal: lealtad absoluta a la verdad y a las personas que confiaban en ella. Defecto que todos susurraban: no sabía pedir ayuda. Un orgullo tan arraigado que prefería trabajar hasta el colapso antes que admitir debilidad. Su equipo la admiraba y la temía a partes iguales. La madre de Ana había muerto cuando ella tenía 15 años, un cáncer agresivo. Su padre desapareció 2 meses después, incapaz de lidiar con el dolor. Su abuela materna la crió con mano firme y amor austero, repitiendo el mantra: una mujer tiene que ser el doble de buena, Ana, siempre. Las relaciones amorosas fracasaban sistemáticamente porque Ana priorizaba carreras, plazos, ambiciones.
Construyó muros emocionales tan altos que ni ella conseguía escalarlos ya. Quería dirigir el mayor portal de noticias del país antes de los 40. Soñaba con ser la primera mujer en dirigir la redacción de una cadena nacional. Pero había otro sueño escondido que anotaba en el cuaderno de cuero marrón que le regaló su abuela a los 20 años. Tener una familia sin sacrificar todo lo que había construido. En las páginas de aquel cuaderno estaba escrito con letra temblorosa de años atrás: quiero demostrar que una mujer no tiene que elegir. Fue en una reunión de Pauta donde Ana conoció a Pablo Ruiz. Era columnista freelance. Había llegado aquella mañana para presentar ideas. Tenían la misma edad, pero él parecía cargar con una ligereza que Ana había olvidado cultivar. Cuando la reunión terminó, él se quedó. Le preguntó si ella siempre trabajaba a esa velocidad. Siempre. ¿No te cansas? Cansarse es un lujo. Pablo sonrió. Esa es la respuesta de alguien que tiene miedo a parar. La frase la pilló desprevenida. Nadie le hablaba así a Ana. Debería haberse ofendido. En vez de eso, se sentó a su lado en la mesa de reuniones vacía. «Dime algo sobre ti que no esté en tu currículum», le pidió. Ana dudó. «Quiero tener hijos. Algún día». «¿Por qué lo dices como si fuera un secreto?» «Porque en este mundo lo es. Tengo una amiga editora en Europa. 3 hijos. Ganó un Pulitzer el año pasado. Europa no es España. No. Pero las mujeres son mujeres, y tú eres de las buenas». Fue la primera vez en años que alguien no separaba a Ana en pedazos, la profesional o la mujer. Pablo la veía entera. Ella aceptó la invitación a cenar. 3 meses después estaban juntos. 6 meses después vivían en el mismo piso. Él fue el primer hombre al que Ana permitió atravesar los muros. La noche en que él le dijo, «Te quiero» por primera vez, ella respondió, «Yo sigo queriendo tener hijos». Él le sostuvo el rostro. «Entonces tendremos hijos. Juntos». La redacción del Grupo Reyes Comunicación ocupaba 3 plantas de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. Aire acondicionado permanente, olor a café industrial y ambición. Paredes blancas, decoración minimalista, plantas artificiales. Las salas de reuniones tenían nombres de países donde la empresa operaba. El espacio abierto era un territorio de guerra silenciosa donde todos competían sonriendo. La jerarquía era cristalina. Los hombres ocupaban 7 de las 9 sillas de dirección. Las mujeres necesitaban demostrar su valor a diario, mientras que ellos solo lo demostraban una vez. Las pocas ejecutivas que llegaban a la cima eran celebradas como excepciones, nunca como la regla. Ana observaba, anotaba, juraba que cambiaría aquello cuando llegara allí. Las reglas no escritas eran más rígidas que cualquier contrato. La maternidad se veía como una distracción. Baja por maternidad de 6 meses sobre el papel, pero 3 en la práctica porque la empresa te necesita. Se esperaba disponibilidad 24 horas al día. Apariencia de éxito sin esfuerzo, obligatoria. Ana encajaba en ese mundo porque no tenía hijos, no tenía límites, no tenía vida fuera del trabajo. Hasta entonces, la primera señal vino en forma de comentario casual. Ana estaba en la sala de reuniones cuando oyó a 2 directoras de RRHH hablando fuera. Han despedido a Patricia. Una lástima. ¿Por qué? Embarazada. 3er mes. Pero era buena. Era. El pasado verbal la incomodó más que el presente. Ana no dijo nada. Pensó que tal vez era una coincidencia. Isabel Reyes era una leyenda corporativa. Hecha a sí misma, construyó un imperio de comunicación desde cero a los 28 años. A los 52, dirigía 7 empresas en 4 países. Implacable en las negociaciones, conocida por despedir ejecutivos en menos de 5 minutos, si no daban resultados. Había vídeos de ella en entrevistas diciendo frases polémicas. La maternidad es una elección. La carrera también. Nadie tiene ambas con excelencia.
Ana nunca la había conocido personalmente, pero la admiraba desde lejos. Las mujeres necesitaban ser implacables para sobrevivir, pensaba Ana. Isabel era la prueba viviente. El último viernes de paz que Ana tendría en años, descubrió que estaba embarazada. Pablo estaba de viaje de trabajo. Hizo 3 tests, todos positivos. Se sentó en el suelo del baño, abrazó sus rodillas y por primera vez en una década lloró de felicidad. Llamó a Pablo a las 9 de la noche. Él contestó eufórico: «Ana, lo he conseguido. El contrato internacional que quería». Ella respiró hondo. «Cariño, yo también tengo una noticia». Silencio al otro lado. «Estoy embarazada». El silencio se alargó. 5 segundos. 10. Pablo había colgado. Fue precisamente esa decisión de ser madre sin abandonar sus sueños lo que llevaría a Ana, semanas después, a tomar la decisión más peligrosa de su vida: confiar en que su empresa la protegería. 3 meses después, Pablo nunca volvió. Bloqueó el número de Ana, se mudó sin avisar, se esfumó como el vapor. Ella pasó las primeras semanas alternando entre la rabia y la desesperación, pero no tenía tiempo para derrumbarse. Tenía una vida creciendo dentro de ella y una carrera que dependía de parecer invencible. Decidió contárselo a la empresa en el momento adecuado. Estratégico, profesional. La convocatoria llegó por email a las 9:15 de la mañana de un martes. Reunión urgente con RRHH, 14H, Sala Tokio. Ana no pensó mucho. Quizás era sobre el ascenso que se estaba discutiendo. Entró en la sala puntualmente. 3 personas esperaban: la directora de RRHH, el gerente jurídico y su supervisor directo, Jorge. Nadie sonrió. «Ana, tenemos que hablar sobre la reestructuración del departamento». El estómago se le encogió. ¿Reestructuración? Estamos redistribuyendo funciones. Tu posición será absorbida por otra área. ¿Me estáis despidiendo? Estamos rescindiendo tu contrato. Es una decisión estratégica. La sala dio vueltas. Ana sintió las manos heladas, el sudor en la espalda, la voz atascada en la garganta. 4 años de trabajo impecable. 8 premios. Ninguna advertencia. ¿Por qué? Jorge desvió la mirada. La empresa está tomando una nueva dirección. Ella conocía ese lenguaje. Había visto a otras mujeres recibir la misma sentencia. Respiró hondo. Estoy embarazada. El silencio en la sala fue absoluto. La directora de RRHH ajustó los papeles sobre la mesa. Eso no tiene relación con nuestra decisión. Claro que la tiene. Cuidado con las acusaciones, Ana. Nuestra política es clara. Jorge finalmente la encaró. Vas a recibir todos tus derechos, 3 meses de preaviso pagados, una carta de recomendación excelente. Empujó un sobre por la mesa. Dentro, el acuerdo de rescisión y una cláusula en letra pequeña. Confidencialidad total sobre los motivos del despido. Ana miró los rostros a su alrededor. Algunos compañeros observaban por la pared de cristal, pero desviaban la mirada cuando ella los encontraba. Laura, la productora que siempre comía con ella, fingió mirar el móvil. El silencio era ensordecedor. Nadie la iba a defender. Nadie defendía nunca a nadie. Salió de la sala sin firmar nada. Volvió a su mesa, cogió el bolso y se fue. En el ascensor, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Cuando llegó a casa, llamó a la única persona que podía ayudar, la abogada Beatriz Soler, especialista en derecho laboral que había conocido en un reportaje años atrás. Ana, ¿cuántas mujeres crees que han pasado por esto en tu empresa? No sé, quizás 3, 4. Quiero que anotes todos los nombres que recuerdes. Todas. Ana pasó la noche reconstruyendo recuerdos. Patricia de finanzas, despedida en el 3er mes de embarazo. Amanda de IT, reasignada al volver de la baja por maternidad. Beatriz del departamento jurídico, degradada tras tener gemelos.
Al amanecer tenía 7 nombres. Llamó a Beatriz. 7 casos en 4 años. Entonces no es un accidente, es política de empresa. ¿Puedo demandar? Puedes, pero prepárate. Tienen dinero infinito para alargar esto durante años. Ana no dudó. Quiero demandar. Beatriz inició el proceso en 48 horas. Notificación judicial formal por discriminación laboral y violación de los derechos de maternidad. La empresa respondió con una batería de abogados y una negación completa. Empezaron a llegar contraofertas. 15.000 euros por retirar la demanda. Luego, 30.000. Luego, 50.000. Todas con cláusula de silencio absoluto. Laura llamó tarde por la noche. Ana, sé lo que te han hecho. Me lo hicieron a mí también hace 2 años. ¿Por qué no me lo contaste? Firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo testificar, anónimamente. ¿Harías eso? Tengo una hija de 3 años. Quiero que crezca en un mundo diferente. Beatriz recogió los testimonios de 4 mujeres. Todas confirmaban el mismo patrón. Mujeres embarazadas o con hijos pequeños eran sistemáticamente eliminadas de la empresa. Documentos internos desaparecían misteriosamente. Emails eran borrados, rastros, eliminados con precisión quirúrgica. La demanda fue presentada con 60 páginas de pruebas. Los periódicos locales empezaron a llamar. Ana autorizó una entrevista para un blog feminista. El artículo se hizo viral. 3.000 compartidos en la primera hora, 10.000 el primer día. El hashtag Madres Fuertes comenzó a circular. Fue entonces cuando Ana descubrió algo que lo cambiaría todo. Beatriz llamó a las 6 de la mañana. Ana, tienes que ver esto. Era un documento interno filtrado por una fuente anónima. Una presentación de PowerPoint para directores. Diapositiva 12. Título: Perfil de contratación ideal. Criterios listados. El penúltimo decía: evitar mujeres en edad fértil con intención de maternidad próxima. El documento tenía firma digital. Aprobado por Isabel Reyes, CEO. Ana se sentó en el sofá, la barriga de 5 meses ya evidente, y entendió. No era política de gerentes intermedios. Era estrategia corporativa venida desde arriba. La propia Isabel Reyes, la mujer que Ana admiraba, la mujer que decía representar el poder femenino, era la arquitecta de esa discriminación sistémica. Beatriz vio la oportunidad. Si hacemos esto público, la presión será insoportable. Ana dudó solo 3 segundos. Hazlo público. La filtración llegó a los portales de noticias a las 8 de la mañana siguiente. A mediodía era titular nacional. A las 4 de la tarde, trending topic en todas las redes sociales. Empresas competidoras publicaron notas distanciándose de esas prácticas. Clientes corporativos amenazaron con cancelar contratos. Las acciones del Grupo Reyes Comunicación cayeron un 7% en un solo día. Y entonces llegó la llamada. Número privado. Ana contestó. Diga. Ana Mendoza. Soy Carlos Gómez, director del programa El Foco. Estamos planeando un especial sobre maternidad y mercado laboral. Nos gustaría tenerte como entrevistadora invitada. ¿Entrevistadora? Sí. Tenemos una invitada confirmada. Isabel Reyes. Ana agarró el teléfono con fuerza. ¿Era una trampa o una oportunidad? ¿Cuándo? El próximo martes, en directo. Acepto. Cuando colgó, Ana finalmente entendió. Isabel estaba intentando controlar los daños haciendo relaciones públicas, ir al programa, dar explicaciones controladas, humanizar la imagen. Pero poner a Ana como entrevistadora era subestimación o arrogancia. Quizás ambas. Beatriz llamó 5 minutos después. ¿Estás loca? Te van a destruir en directo. O yo los destruyo a ellos. Ana, piensa en el bebé, en tu futuro. Es precisamente por eso que voy. En los 3 días siguientes, Ana preparó 40 preguntas.
Estudió cada entrevista de Isabel de los últimos 15 años. Mapeó contradicciones, frases polémicas, promesas incumplidas. Ensayó frente al espejo hasta que la voz salió firme. No iba a llorar, no iba a gritar, solo iba a preguntar verdades que nadie había tenido el valor de preguntar. La víspera del programa llegó un email anónimo. Asunto: necesitas saber esto. Un único enlace a un archivo cifrado. Ana lo abrió. Era una partida de nacimiento. Sofía Reyes, nacida 22 años atrás, hija de Isabel Reyes. Dirección de registro, Orfanato Municipal de Madrid. Isabel tenía una hija que había abandonado. Ana imprimió el documento, lo guardó en el bolso y supo. Tenía la bomba que haría estallar todo. Pero lo que Ana no sabía era que Isabel Reyes no era una mujer que perdiera batallas fácilmente. Y en las horas siguientes al programa en directo, la CEO ya estaba preparando una contraofensiva que destruiría todo lo que Ana había construido. La guerra solo estaba empezando. Mientras Ana preparaba la confrontación, Laura Pérez afrontaba sus propias batallas. La productora de 32 años había testificado anónimamente en el proceso, pero alguien filtró su nombre. El lunes llegó al trabajo y encontró su mesa vaciada. Ha sido reasignada al turno de madrugada. El turno de madrugada significaba de 2 a 10 de la mañana. Imposible para una madre soltera con una hija de 3 años. No puedo trabajar en ese horario. Entonces despídete. Laura llamó a su marido. Exmarido técnicamente. Tenía la custodia compartida de la hija. Necesito que te quedes con la niña durante la semana. Temporalmente. Silencio. Me han llamado hoy. Me ofrecen un contrato mejor si me mudo a Barcelona. Voy a aceptar. No puedes irte de la comunidad. Tenemos un acuerdo de custodia. Ya he hablado con mi abogado. Puedo. Laura entendió. La presión no era un accidente. Alguien le había pagado a su exmarido para que desapareciera con su hija. Aislar a los testigos, destruir la credibilidad. Llamó a Ana a las 11 de la noche, con la voz rota. Me van a quitar a mi hija. Ana sintió que la culpa explotaba. Cada mujer que la ayudaba pagaba un precio. Laura, no tienes que seguir con esto. Tengo que hacerlo, por mí, por ella, por todas nosotras. Pero el valor tenía un límite. Laura tenía que elegir entre la justicia y su propia hija. Ana supo que no podía pedirle nada más. La lucha se estaba volviendo demasiado cara. 2 días después, Ana se sentó con Beatriz en un café vacío. Necesitaba contarle algo que nunca le había contado a nadie. Beatriz se dio cuenta. ¿Qué estás ocultando? Ana removió el café. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 15 años. Lo sé, pero nunca conté cómo fue después. Respiró hondo. Mi hermana pequeña, Julia, tenía 12. Cuando mi madre murió, mi padre no lo soportó. Desapareció. Mi abuela nos crió, pero Julia, ella nunca se recuperó. Depresión severa. A los 19 se quedó embarazada. El novio desapareció igual que mi padre. Julia tuvo al bebé sola, sin estructura, sin apoyo. Beatriz le tocó la mano. ¿Qué pasó? La depresión posparto la destrozó. Julia intentó suicidarse cuando el bebé tenía 3 meses. Casi lo consigue. Las lágrimas cayeron en el café. Los servicios sociales se llevaron al bebé. Mi abuela no podía criar a otra niña. Julia entró en un brote psicótico permanente. Vive internada desde hace 16 años. La visito una vez al mes. Ya no me reconoce. Ana, no lo sabía. Nadie lo sabe. Lo enterré muy hondo porque duele demasiado. Se secó las lágrimas con rabia. Cuando descubrí que estaba embarazada, juré que sería diferente. Juré que mi hijo tendría una madre presente, fuerte, entera. Pero ahora estoy sin trabajo, sin dinero, enfrentándome a una corporación multimillonaria. Y tengo miedo. La voz se le rompió por completo. Tengo miedo de acabar como Julia. Tengo miedo de no conseguirlo. Tengo miedo de fallarle a mi hijo antes de que nazca. Beatriz la abrazó. Tú no eres tu hermana.
Tú tienes estructura, tienes una lucha. ¿La tengo? ¿O solo tengo orgullo disfrazado de coraje? Tienes las dos cosas. Y eso te mantiene viva. Ana lloró en el hombro de la abogada, permitiendo por primera vez que alguien la viera rota. La presión la estaba aplastando, y cada día que pasaba, el miedo crecía. Mientras tanto, en un despacho de cristal en la planta 40, Isabel Reyes también se enfrentaba a sus fantasmas. Sara, su asesora de confianza, entró sin llamar. «Isabel, tenemos que hablar del programa. No hay nada que hablar. Iré, explicaré la política de la empresa y pasaremos página». Y si pregunta por Sofía, Isabel se congeló. «¿Cómo sabes ese nombre?» «Todo el mundo lo sabe. La partida de nacimiento se ha filtrado». Isabel se levantó, caminó hacia la ventana. 52 años, 3 matrimonios fracasados, 7 empresas, 0 hijos oficialmente. Tenía 27 años. Estaba construyendo la empresa desde cero. Trabajaba 18 horas al día. Me quedé embarazada de una aventura sin importancia. Sabía que no conseguiría ser madre y CEO al mismo tiempo. Alguien iba a sufrir. Elegí que fuera ella. Abandonaste a tu hija en un orfanato. La di en adopción a una familia que podía darle atención. Yo no podía. Se giró hacia Sara. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no pienso en ella cada Navidad, cada cumpleaños, cada vez que veo a una madre con su hija por la calle? Entonces, ¿por qué sigues castigando a otras mujeres por la elección que tú hiciste? La pregunta le llegó al alma. Isabel se sentó pesadamente. Porque si admito que ellas pueden tener las dos cosas, tengo que admitir que yo también podría haberlas tenido. Y eso significa que abandoné a Sofía por nada. Que tiré 25 años de relación a la basura porque tuve miedo. Prefiero creer que tomé la decisión correcta, que maternidad y carrera son incompatibles, porque si no lo son, la voz le falló. Entonces solo soy una madre cobarde que huyó. Sara guardó silencio. Isabel era humana, rota. Había construido un imperio sobre una mentira que se contaba a sí misma. Y ahora Ana estaba a punto de exponerlo todo en directo. El hashtag Madres Fuertes explotó. 50.000 menciones el primer día, 100.000 el segundo. Mujeres compartiendo historias de despidos por embarazo, discriminación velada, elecciones imposibles. Los medios lo amplificaron. Los programas de televisión debatían. Los políticos se posicionaron. Se exigieron explicaciones a las empresas sobre sus políticas de maternidad, pero no toda la atención era positiva. Perfiles anónimos atacaban a Ana. Oportunista usando el embarazo para extorsionar a una empresa. Feminista histérica que no aguanta competir. Incompetente culpando a la maternidad de su propio fracaso. Comentarios a miles. Ana dejó de leer las redes sociales, pero el mundo no dejó de hablar. Colegas de otras redacciones empezaron a distanciarse. Ana, lo entiendes, ¿verdad? Tengo una familia que mantener, no puedo involucrarme. La solidaridad tenía un límite práctico. La gente necesitaba empleos, las empresas se comunicaban. Ser aliada de Ana significaba quemar puentes corporativos. La soledad pesaba. Ana estaba sola en la guerra que había imaginado colectiva. Entonces llegó la bomba que nadie esperaba. Ana estaba en el 8º mes de embarazo cuando recibió una llamada de su médica. Ana, la ecografía ha mostrado una complicación. El bebé tiene un problema cardíaco. Necesitará cirugía justo después de nacer. El mundo se derrumbó. ¿Qué tan grave? Serio, pero tratable. La cirugía cuesta entre 80.000 y 120.000 euros. Ana colgó. Miró su cuenta bancaria. 8.000 euros. Los ahorros de 4 años consumidos en 6 meses sin empleo. El proceso judicial no daba dinero, solo lo gastaba. Necesitaba 120.000 euros en semanas. Beatriz sugirió un crowdfunding. Crearon una campaña.
Ayuda a una periodista madre soltera a salvar a su bebé. Recaudaron 12.000 euros el primer día. Luego se ralentizó. Perfiles falsos empezaron a atacar. Está usando a su hijo enfermo para sacar dinero. Estafadora emocional. La campaña murió. Total recaudado, 19.000 euros. Ana se sentó en el suelo del piso vacío, barriga enorme, facturas acumuladas, hijo enfermo, y finalmente permitió que la desesperación entrara. Llamó al abogado de la empresa. Acepto el acuerdo. ¿Qué acuerdo? 50.000. Silencio total. Acepto. Esa oferta expiró hace 3 meses. Le colgó. Ana entendió. Ahora que estaba expuesta, débil, desesperada, ya no necesitaban pagar. Podían simplemente esperar a que se derrumbara. Fue entonces cuando sonó el móvil. Número desconocido. Diga, Ana Mendoza, me llamo Sofía Reyes. Soy la hija de Isabel. Ana agarró el móvil con fuerza. ¿Cómo has conseguido mi número? No importa. Lo que importa es, sé lo que mi madre te ha hecho. Sé lo que les ha hecho a docenas de mujeres. Y tengo pruebas, documentos internos, emails, grabaciones, todo. Pausa. Quiero testificar. En el programa. En directo. ¿Por qué? Porque hace 22 años me abandonó en un orfanato para construir un imperio. Y ahora abandona a otras mujeres por los mismos motivos. Quiero que el mundo sepa quién es realmente. Quiero justicia. Por mí. Por ti, por todas nosotras. Ana cerró los ojos. El giro que lo cambiaba todo. La hija secreta testificando contra su propia madre, en directo, frente a millones de personas. ¿Era cruel? ¿Era justicia? Ana ya no lo sabía. Solo sabía que finalmente tenía un arma que Isabel no podría defender. Acepto. Pero lo que Ana no sabía era que Isabel ya estaba preparando su última carta, un dossier completo sobre el pasado de Ana, errores, fallos, pequeñas mentiras que todos cuentan. Y en las siguientes 48 horas, todo lo que Ana había construido se derrumbaría junto con su reputación. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. En serio. Los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un tiempo. El dossier llegó a los portales de noticias 48 horas antes del programa. Título: La verdad sobre Ana Mendoza que nadie te ha contado. 10 páginas, fotos, documentos, testimonios. Página 3. Ana había plagiado 2 líneas de un reportaje 7 años atrás. Error reconocido, corregido, olvidado. Ahora resucitado como prueba de deshonestidad periodística sistemática. Página 5. Declaración de la renta con una inconsistencia de 300 euros. Error del gestor. Rectificado. Ahora pintado como fraude fiscal. Página 7. Testimonio anónimo de un ex colega. Ana era arrogante, trataba a los becarios con desprecio, usaba a la gente para ascender. Media verdad transformada en caricatura. Página 9. Foto de Ana a los 23 años, borracha en una fiesta de la universidad, besando a 2 personas. Pie de foto. Comportamiento cuestionable e inestabilidad moral. Nada de eso era mentira completa. Todo era verdad distorsionada, ampliada, envenenada. Internet explotó. Los mismos perfiles que la defendían ahora la atacaban. No es una víctima, es una oportunista. Usó el movimiento feminista para esconder su dudoso carácter. El trending topic cambió de madres fuertes a Ana expuesta. Lo peor llegó a las 6 de la tarde. Llamada de los servicios sociales. Señora Mendoza, hemos recibido una denuncia anónima sobre su condición financiera y emocional. Necesitamos evaluar si tiene las condiciones para criar al niño. La voz era protocolaria, fría. Haremos una visita domiciliaria mañana a las 10. En caso de que la evaluación sea negativa, el bebé podría ser puesto bajo custodia temporal del Estado hasta que se estabilice la situación. Ana colgó, miró el piso, muebles escasos, nevera vacía. Facturas atrasadas apiladas en la mesa. La pared tenía una mancha de humedad que no podía arreglar.
La cuna donada estaba montada en un rincón, pero faltaban pañales, ropa, medicamentos. Faltaba todo. Se sentó en el suelo. Barriga enorme, 8 meses y medio. El bebé dio una patada. Ana puso la mano y lo sintió. Vida, responsabilidad, miedo absoluto. Los pensamientos llegaron como una avalancha. No puedo, nunca lo conseguiré. Le fallaré igual que he fallado en todo, igual que mi hermana falló. Quizás él esté mejor sin mí. Quizás soy igual que mi madre que abandona. Cogió el móvil, miró los contactos. Nadie a quien llamar. Laura estaba luchando por su propia hija. Beatriz estaba sobrecargada. Los amigos desaparecieron. La familia ya no existía. Completamente sola. La soledad pesaba físicamente, le aplastaba el pecho, le robaba el aire. Por primera vez en meses, Ana pensó, sería más fácil rendirse. El bebé pateó de nuevo, más fuerte, como si dijera, estoy aquí, no te rindas conmigo. Ana lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego se quedó allí, en el suelo, vacía. La guerra estaba perdida. Isabel había ganado. El sistema había ganado. A Ana no le quedaban fuerzas. A las 11 de la noche sonó el móvil. Beatriz. Ana pensó en no contestar. Contestó. He visto el dossier. Todo el mundo lo ha visto. Ana, vas a rendirte. No tengo elección. Me van a quitar a mi hijo. Entonces lucha por él. He luchado. Lo he perdido todo. Has perdido batallas. No has perdido la guerra. Beatriz respiró hondo. Escucha, sé que estás cansada, sé que quieres rendirte, pero respóndeme una cosa. Cuando empezaste esto, ¿por qué? ¿Por el dinero? ¿Por la venganza? ¿Por el orgullo? Ana cerró los ojos. Por mi hijo, para que creciera en un mundo diferente. Entonces él sigue ahí, dentro de ti, vivo, contando contigo, y dentro de 3 días vas a estar en ese plató. Y puedes hacer 2 cosas. Puedes ir como una víctima rota o puedes ir como una madre que lucha hasta el final. Elige silencio. Pero me he convertido exactamente en lo que odiaba, Beatriz. Transformé una causa colectiva en una venganza personal. Usé un movimiento para alimentar mi ego. Expuse a otras mujeres a riesgos porque quería demostrar que yo tenía razón. Laura puede perder a su hija por mi culpa. Soy tan culpable como Isabel, quizás peor, porque ella al menos es honesta sobre quién es. Yo me mentí a mí misma diciendo que era una heroína. Reconocer el error no te convierte en una villana, te hace humana. No sé si eso basta. No necesita bastar. Solo necesita ser verdad. Ana respiró hondo. Sintió al bebé moverse. Pensó en su hermana internada que nunca más la reconoció. Pensó en su madre que murió demasiado pronto. Pensó en las mujeres que compartieron historias bajo madres fuertes. Pensó en Laura arriesgándolo todo. Pensó en Sofía, la hija abandonada que quería confrontar a su propia madre. ¿Qué hago? Ve al programa, pero no vayas a destruir a Isabel. Ve a contar la verdad, toda, incluida la tuya, tus errores, tus fallos, tus motivaciones reales. La vulnerabilidad es fuerza, Ana. Siempre lo ha sido. ¿Y si pierdo de todas formas? Entonces pierdes de pie, y tu hijo sabrá que su madre luchó hasta el último segundo. Ana colgó. Miró el piso vacío, la cuna donada. La barriga enorme. Tomó la decisión más difícil de su vida. No iba a rendirse, pero tampoco iba a fingir ser perfecta. Iría al programa sin armadura, sin ataques, sin estrategias. Solo iba a ser honesta, completamente, peligrosamente. Llamó a Carlos, el director del programa. Iré, pero con una condición. ¿Cuál? Hablo yo primero, 5 minutos sin interrupción. Después responde Isabel. Después hablamos. Eso no estaba en el guión. ¿Es eso o nada? Silencio. De acuerdo. Ana pasó los 2 días siguientes preparando no preguntas de ataque, sino una confesión. Escribió todo.
Los errores, el orgullo, la venganza disfrazada de justicia, el miedo, la soledad. No iba a esconder nada. Si iba a perder, perdería diciendo la verdad. La mañana del programa se puso el único blazer que todavía le servía. Sencillo, pintalabios discreto, sin maquillaje pesado, barriga evidente. Llegó al estudio a las 2 de la tarde, 3 horas antes. Necesitaba calmarse. Laura estaba allí. Abrazó a Ana en silencio. Conseguí un aplazamiento de la mudanza de mi ex. Una semana. Testificaré si es necesario. No necesitas arriesgarte más. Lo necesito, por mí. Sofía llegó a las 3. 22 años, parecía asustada y decidida al mismo tiempo. Miró a Ana. ¿Crees que soy cruel? ¿Exponer a mi propia madre? Creo que eres valiente y estás rota, como yo. ¿Vas a destrozarla? No, solo voy a contar la verdad, sobre ella y sobre mí. Sofía respiró aliviada. Entonces yo también. ¿Verdad? No venganza. Isabel llegó a las 4, entró por la puerta de atrás, rodeada de asesores. Sara, la asesora, pareció verlas y dudó. Le susurró algo a Isabel. La CEO miró directamente a Ana, luego a Sofía. Su rostro perdió todo el color. Caminó hacia ellas. Se detuvo a 3 metros. Sofía, madre, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad me abandonaste? Isabel no respondió. Se giró hacia Ana. Has ganado. Has conseguido destruir todo lo que he construido. ¿Estás contenta? Ana se levantó. No, no estoy contenta. Estoy rota, sola, con un hijo enfermo, a punto de perderlo todo, igual que tú perdiste. Las dos hemos perdido. El sistema ha ganado. No yo, no tú, él. Isabel pareció sorprendida. Esperaba odio, encontró agotamiento. Ana continuó. Pero hoy no voy allí a destruirte. Voy a contar mi verdad. Tú contarás la tuya. Y millones de mujeres decidirán qué hacer con eso. No soy una jueza, solo soy una madre intentando sobrevivir. Fue entonces cuando Ana hizo lo que nadie esperaba. Le tendió la mano a Isabel. No como enemiga, como mujer igualmente rota por el mismo sistema. Isabel miró la mano, miró a Ana, miró a Sofía, y por primera vez en décadas dejó caer la máscara. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y nadie, ni Ana ni Isabel, sabía cómo terminaría. Las luces del estudio se encendieron a las 9 de la noche. Un público de 200 personas. Cámaras en 5 ángulos. Transmisión en directo para 2 millones de espectadores. Carlos dio la señal. Música de apertura. Aplausos mecánicos. Ana entró por el lado izquierdo. Pasos medidos. Respiración controlada. Mano en la barriga de 8 meses. El blazer sencillo contrastaba con el lujo del escenario. Se sentó en la silla de entrevistadora. Ajustó el micrófono. Miró directamente a la cámara principal. Isabel entró por el lado derecho. Traje de chaqueta gris de diseño, pelo impecable, postura erguida, pero los ojos la traicionaban. Miedo. Por primera vez en décadas, miedo real. Se sentó en la silla de entrevistada. Cruzó las piernas. Esperó el ataque. Carlos empezó. Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial sobre maternidad y trabajo. Nuestra invitada es Isabel Reyes, CEO de Reyes Comunicación, y nuestra entrevistadora es Ana Mendoza, periodista en el centro de la polémica sobre discriminación corporativa. Ana respiró hondo. Antes de empezar, necesito decir algo. 5 minutos sin interrupción, por favor. Carlos dudó. Asintió. Ana miró a la cámara, no a Isabel, a los millones de mujeres que miraban. Me llamo Ana Mendoza. Tengo 37 años. Estoy embarazada de 8 meses. Soy madre soltera. Fui despedida por estar embarazada. Demandé a mi antigua empresa. Me convertí en el símbolo de un movimiento que no pedí liderar. Y tengo que confesar, he fracasado. Pausa. El público enmudeció por completo.
Empecé esto queriendo justicia, pero a mitad de camino se convirtió en venganza. Usé el movimiento para alimentar mi ego. Expuse a otras mujeres a riesgos sin pensar en las consecuencias. Una amiga puede perder la custodia de su hija porque me ayudó. Transformé una causa colectiva en una guerra personal. E hice todo esto diciendo que era por el bien mayor, pero era por mi orgullo herido. Las lágrimas empezaron a caer. Ana no las limpió. Hace 7 años, plagié 2 líneas de un reportaje. Un error estúpido. Lo reconocí, lo corregí, pero lo hice. No soy perfecta. Tuve una inconsistencia fiscal por un error del gestor, pero era mi responsabilidad. Traté a becarios con dureza cuando estaba bajo presión. Bebí demasiado en fiestas de la universidad. Cometí errores que cualquier ser humano comete. Y cuando me expusieron, sentí vergüenza no de los errores, sino de haber fingido que era mejor que todo el mundo. Miró finalmente a Isabel. Así que antes de juzgarla a usted, señora Reyes, debo juzgarme a mí misma. He fracasado, como profesional, como activista, como ser humano. Y si mi hijo nace y los servicios sociales deciden que no tengo las condiciones, será porque realmente no las tuve, no porque el sistema sea injusto, porque puse el orgullo por encima de la sabiduría. Silencio absoluto en el estudio. Pero en una cosa no he fallado, en amar a mi hijo incluso antes de que nazca, y por él estoy aquí, no para destruir a nadie, sino para preguntar, sinceramente, ¿por qué las mujeres tenemos que elegir entre carrera y maternidad cuando los hombres nunca eligen? El público estalló en aplausos. Ana se secó las lágrimas. Isabel la miraba con una expresión irreconocible. Carlos miró a Isabel. Señora Reyes, su respuesta. Isabel abrió la boca, la cerró, empezó de nuevo. No esperaba esto. ¿Esperaba un ataque? Esperaba odio. Tiene derecho a él. Ana negó con la cabeza. Ya no quiero odio. Quiero entender por qué lo hizo. Isabel se miró las manos. 52 años de armadura empezando a agrietarse. Porque yo tuve que elegir. A los 27 años estaba construyendo mi primera empresa. Trabajaba 20 horas al día. Me quedé embarazada. Intenté hacer las 2 cosas. Duró 3 meses. Estaba fracasando como madre y como CEO. Colapsé. Tomé una decisión que me atormenta desde hace 25 años. Abandonó a su hija. Isabel se estremeció. La di en adopción. Pensé que sería mejor para ella tener padres presentes que una madre ausente. Pero no la dio en adopción, la dejó en un orfanato. La voz vino del público. Sofía se levantó. Las cámaras giraron. Los productores entraron en pánico. Isabel se quedó blanca. Madre, nunca fui adoptada. Me quedé en el orfanato hasta los 18. Luego salí a la calle. Tuve 3 trabajos para pagarme la universidad. Me gradué sin que supieras que existía. Y cuando descubrí quién eras, ¿sabes qué sentí? No rabia, lástima. Isabel se levantó. Las piernas le temblaban. Sofía, abandonaste a tu hija y luego creaste un imperio basado en la idea de que la maternidad es una debilidad. ¿Sabes por qué? Porque si admites que la maternidad es una fuerza, tienes que admitir que tú fuiste débil, que huiste, que me tiraste porque tenías miedo. Tenía miedo de fracasar, y fracasaste, me fallaste a mí, y ahora le fallas a miles de mujeres que trabajan para ti. Isabel se derrumbó, literalmente. Se sentó en la silla, el rostro entre las manos, y lloró. Lloró 25 años de arrepentimiento, culpa, mentiras que se había contado a sí misma. Tienes razón. Huí. Construí un imperio para demostrar que había tomado la decisión correcta. Pero era mentira. Te tiré porque era una cobarde, y luego castigué a otras mujeres por el coraje que yo no tuve. Ana se levantó. Caminó hacia Isabel. Se plantó frente a ella. Miró a Sofía. Le hizo un gesto para que se acercara.
Las tres mujeres, tres generaciones, tres historias de dolor, frente a frente. Señora Reyes, usted dijo en directo, al principio de esta entrevista, no contrato a una mujer con un hijo pequeño. ¿Por qué? Isabel levantó la mirada, el rostro destrozado. Porque si las contrato tengo que admitir que ellas consiguen lo que yo no conseguí, y eso me obliga a enfrentar que abandoné a mi hija por nada. ¿Y ahora? En directo, frente a 2 millones de personas, tu hija está aquí. Yo estoy aquí. ¿Qué dice? Isabel se levantó, miró a Sofía. Te fallé, no hay perdón posible, pero puedo empezar a hacerlo de otra manera. Miró a Ana. Y usted me ha demostrado que el coraje no es tomar decisiones imposibles, es admitir cuando te equivocas. Se giró hacia la cámara, voz firme. Me llamo Isabel Reyes. Abandoné a mi hija hace 25 años. Construí una empresa discriminando a mujeres embarazadas y madres. Estaba equivocada, completamente, y a partir de hoy eso cambia. El móvil de Sara, la asesora, empezó a vibrar violentamente, luego el de Carlos, luego el de todos los productores, patrocinadores cancelando contratos en tiempo real, acciones cayendo en picado, el consejo exigiendo su dimisión, todo derrumbándose en directo, pero algo más estaba ocurriendo, los teléfonos del estudio sonando, emails explotando. Laura entró corriendo. Ana, 20 empresas han llamado ofreciéndote trabajo, 50.000 personas han donado para la cirugía del bebé, 120.000 euros recaudados en 10 minutos. El público se levantó. Aplausos genuinos, no por el drama, por la honestidad. Ana se sentó llorando. Isabel abrazó a Sofía por primera vez en 25 años. La hija dudó, luego correspondió al abrazo. Carlos intentó cerrar, pero Ana levantó la mano. Una última cosa. Señora Reyes, ¿dimite? Sí, hoy, ahora. ¿Y qué va a hacer? Crear un fondo para madres solteras, 100 millones iniciales. Pasaré el resto de mi vida corrigiendo lo que hice mal. Ana respiró hondo, miró a la cámara. El cambio es posible cuando dejamos de fingir que somos perfectas y empezamos a ser honestas. Gracias. Pero la historia no terminaba ahí, porque 6 meses después, las consecuencias de aquel día todavía resonaban para todas las mujeres implicadas. 6 meses después. La oficina estaba en la 10ª planta de un edificio modesto en el centro, paredes pintadas de azul claro, plantas reales en las esquinas, olor a café fresco. Una placa en la entrada decía, Instituto Madres en Red, apoyo a mujeres en el mercado laboral. Ana Mendoza, ahora con 38 años, llegaba a las 8 de la mañana. No a las 5:15. Había aprendido que madrugar demasiado era un vicio, no una virtud. Pelo castaño suelto, ya no recogido en un moño. En brazos, Lucas, de 5 meses, dormía tranquilo en el portabebés. La cirugía cardíaca a los 15 días de vida fue un éxito. El niño era fuerte, sano y tenía los mismos ojos verdes que su madre. Laura Pérez era coordinadora de proyectos del instituto. Consiguió revertir el traslado de su exmarido a Barcelona con la ayuda de los abogados del fondo creado por Isabel. Mantenía la custodia compartida de su hija, ahora con 4 años. Trabajaba a media jornada, con horarios flexibles, y por primera vez en años veía crecer a su hija sin culpa. La abogada Beatriz Soler se convirtió en mentora voluntaria de jóvenes madres que enfrentaban discriminación en el trabajo. Atendía 2 veces por semana en el instituto gratis. Decía que era su forma de pago por haber presenciado el coraje de Ana cuando ella misma casi se rinde. A los 63 años, Beatriz finalmente entendía que la abogacía no iba de ganar casos, sino de cambiar vidas. Sofía Reyes trabajaba como directora de comunicación del instituto. La reconciliación con Isabel era lenta, dolorosa, pero real. Cenaban una vez por semana. Conversaciones difíciles sobre 25 años perdidos, pero también sobre futuros posibles.
Sofía todavía no llamaba mamá a Isabel, pero la llamaba por su nombre, ya no señora Reyes. Era un comienzo. Isabel dimitió como CEO al día siguiente del programa. Vendió parte de sus acciones, mantuvo un puesto en el consejo solo como consultora de cultura corporativa. Invirtió 150 millones en el fondo para madres solteras. Visitaba el instituto todos los viernes. Cargaba con el peso de 25 años de decisiones equivocadas, pero finalmente había dejado de huir de ellas. Pablo Ruiz, el ex que abandonó a Ana embarazada, envió un mensaje 6 meses después pidiendo conocer a su hijo. Ana respondió: Lucas tiene un padre, él mismo. Tuviste tu elección, elegiste desaparecer, asúmelo. Bloqueó el número. Por primera vez, Ana no sintió rabia, solo indiferencia. Y la indiferencia era la liberación. Los cambios internos eran visibles en las acciones externas. Ana pedía ayuda ahora, dividía la carga con el equipo. Llegaba tarde sin culpa cuando Lucas la necesitaba. Aprendió que la maternidad no era una debilidad disfrazada, sino una fuerza que exigía vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad exigía un coraje mayor que cualquier guerra corporativa. Un jueves lluvioso, Ana recibió una invitación inesperada. Mismo estudio, mismo programa, pero ahora como invitada, no entrevistadora. Isabel también sería invitada, especial. 6 meses después, ¿qué ha cambiado? Ana aceptó. Isabel también. Llegaron a la misma hora, a las 8 de la tarde. El estudio era diferente. Iluminación más suave. Sillones cómodos en lugar de sillas rígidas. Carlos, el director, las saludó a ambas calurosamente. Cuando las luces se encendieron, Ana entró cargando a Lucas. Isabel entró al lado de Sofía. Las 4 personas se sentaron juntas, no separadas. Carlos empezó. Hace 6 meses estaban aquí como enemigas. Hoy, ¿cómo qué? Ana miró a Isabel. Sonrió. Aliadas improbables. Isabel cogió la mano de Sofía. Mujeres aprendiendo que la fuerza no es soledad, es conexión. La entrevista duró 40 minutos. Sin ataques, sin drama. Solo 2 mujeres contando cómo lo perdieron todo para encontrar lo que realmente importaba. Lucas lloró a la mitad. Ana le dio el pecho allí mismo, en directo. Nadie cortó la imagen. Isabel le sostuvo el bolso mientras Ana acomodaba al bebé. Un gesto simple, poderoso. Al final, Carlos preguntó: ¿qué les dirían a las mujeres que nos ven ahora? Ana respondió primero: que no tenéis que elegir entre carrera y maternidad. El sistema que os obliga a elegir está equivocado, no vosotras. Y cambiarlo empieza cuando dejamos de competir y empezamos a apoyarnos. Isabel completó: y que fracasar no te define. Volver a empezar, sí. Tiré 25 años por miedo, pero hoy, a los 53, estoy reconstruyendo. Nunca es tarde. Un cierre perfecto. 6 meses atrás, en ese mismo estudio todo explotó. Hoy, todo sanaba. No completamente. Las cicatrices permanecían, pero las cicatrices son pruebas de supervivencia, no de debilidad. El cambio real ocurrió más allá de ese estudio. 340 empresas revisaron sus políticas de baja por maternidad. 15 comunidades autónomas aprobaron leyes contra la discriminación de gestantes. El movimiento Píldora Madres Fuertes se convirtió en una ONG con sedes en 12 países. No porque Ana fuera una heroína, sino porque fue honesta sobre ser humana. La maternidad nunca fue el problema. La maternidad siempre fue poder. El poder de crear vida, sostener la vida, transformar la vida. La sociedad tenía miedo de ese poder, así que intentó controlarlo, disminuirlo, castigar a quien lo ejercía. Pero cuando las mujeres dejaron de pedir permiso y empezaron a exigir respeto, el mundo tuvo que cambiar. Lentamente, dolorosamente, pero cambió. Ana no se convirtió en CEO de una multinacional.
No ganó premios internacionales. No se hizo rica ni famosa. Pero cada mañana se despertaba al lado de Lucas, iba a trabajar marcando una diferencia real y volvía a casa a tiempo de darle el baño. Tenía una vida, no una performance de vida, y eso, descubrió, era una victoria mayor que cualquier título corporativo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser madre y ser profesional de una forma que ningún hombre a tu alrededor tuvo que elegir? ¿Te han juzgado por querer las dos cosas o por elegir una en detrimento de la otra? ¿Has sentido que tu maternidad era vista como una debilidad cuando debería ser celebrada como una fuerza? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia de lucha, superación o transformación puede ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy. Cambiamos el mundo una historia a la vez. Tu voz importa, tu experiencia importa, tú importas. Suscríbete al canal para más historias de mujeres reales enfrentando desafíos reales. Deja tu like si esta historia te ha tocado. La próxima semana, la historia de la mujer que descubrió la infidelidad de su marido a los 55 años y transformó el dolor en un imperio gastronómico. Recuerda, tu edad no es tu límite, es tu sabiduría acumulada. Hasta pronto.